Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá con nosotros. En realidad yo me siento profundamente complacido y honrado de poder inaugurar esta exposición y naturalmente de que haya tanto público en torno a temas y problemas de arquitectura y hoy día se inaugure lo más importante, más que la conferencia, es la exposición que hoy día nos convoca. Bien, primero que nada quisiera agradecer a los organizadores de este evento, particularmente a Fundación Espacio, que ha agrupado estas 10 oficinas de arquitectura en Venezuela y que hoy exponen bajo el título de Arquitectura por Procesos su trabajo de interiorismo, arquitectura, urbanismo y paisajismo. En segundo lugar, agradecer justamente a las 10 oficinas que componen hoy este selecto grupo, quienes me han facilitado el material que hoy aquí se exhibe y el conjunto de conferencias que dieron lugar a un rico debate sobre sus trabajos y que me han permitido, en ausencia de mi persona de dichas presentaciones, hacerme una completa idea de sus fundamentos e investigaciones proyectuales. Finalmente, en tercer lugar, quiero agradecer personalmente y de seguro en nombre de todos mis compañeros que hoy día aquí exponen y de muchas personas más, a Elisa Silva, quien ha sido la curadora de esta muestra y que me ha apoyado continuamente en esta presentación, así como a los arquitectos Francisca Carter y Francisco Quintana, del Magíster de Arquitectura de nuestra Escuela de Arquitectura en la Católica, que han colaborado en estos últimos meses en procesar una gran cantidad de material y referencias, dando lugar finalmente a esta presentación que hoy aquí les presento. Bien, he denominado esta conferencia Ilusión de una nueva arquitectura venezolana, investigaciones en proyectos recientes 1997-2007, apostando a una idea de que los trabajos que hoy día aquí se agrupan en esta muestra son consecuencia directa de un cambio de actitud en torno al proyecto de arquitectura, lo que manifiesta en encargos y programas realizados bajo unos protocolos muy distintos a los que habían venido ocurriendo en las últimas décadas, especialmente de los 90. Constituyen, a mi juicio, y así lo quiero afirmar, una cierta ilusión, o que funda una cierta ilusión de una nueva arquitectura venezolana, ya que fijan, después de muchas décadas, a mi modo de ver, algo perdidas, si se las compara con el periodo más brillante de los 50 y 60, un punto fundante en la disciplina y en la profesión. Me refiero particularmente a la doble condición que tienen la mayoría de los arquitectos que exhiben de ser profesores de arquitectura o que enseñan arquitectura y que practican la arquitectura. Es decir, la disciplina de arquitectura y la profesión de arquitecto, que no es lo mismo. Me asiste la convicción, como intentaré demostrar, que estas distintas realizaciones, variadas, diferentes, de escalas y tamaños distintas, acotadas a un periodo histórico bastante definido de la producción venezolana, representan lo que el argentino Sarkis denomina investigación proyectual. Vale decir, cito textual, investigaciones exploratorias que, alejadas del formato tradicional de la producción profesional o de los emprendimientos inmobiliarios frecuentes, constituyen procedimientos configuradores de formas significativas e innovadoras y que, sin renunciar a la lógica del negocio, tienen capacidad al mismo tiempo de enriquecer los conocimientos disciplinares, es decir, producen nuevo conocimiento, y la propia producción arquitectónica que se realiza en el mercado se ve traccionada a ser mejor. Complementariamente a ello, podríamos afirmar que todos los proyectos, cuando ustedes los vean en la exposición, constituyen claros ejemplos de que sus procesos son tan importantes como sus resultados, destacando de hecho de que el procedimiento configurador de la forma espacial arquitectónica como punto de partida no es necesariamente el punto de llegada. Yo me quisiera detener en ese punto porque realmente es sorprendente e importante. Que el punto de partida en arquitectura no sea necesariamente el punto de llegada, significa que el tránsito desde la ideación, el paso al anteproyecto, la configuración del proyecto, todo lo que significa la aprobación municipal, negociación con los clientes, construcción, etcétera, etcétera, tiene que estar de tal manera controlada por el autor, con cierta dosis de imaginación y sabio gobierno del poder de la forma, que permita negociar y transaccionar distintos aspectos de ella sin renunciar a lo que sería el core, el núcleo duro del proyecto. Si nos quedáramos como que el proyecto
es el punto de partida y es el punto de llegada, probablemente entenderíamos que no siempre se podrían hacer las obras, porque tienen que ser cosas que se van acoplando y adaptando a la realidad. En efecto, como señala Alejandro Aravena, que probablemente muchos de ustedes conocen, un arquitecto chileno bastante prestigiado en este momento, el poder de síntesis de la forma que utilizan Borges, Brewer y Machado, Juan Castillo, Roberto Castillo y Joao de Freitas, Famiglietti, González Viso, Micucci, Peñaranda y Chacón, Rueda y Totón Sánchez, rebaten la frecuente idea que el momento configurador del proyecto es inamovible y un suceso mecánico de traslación desde la idea a la obra. Es un poco lo que venía planteando al principio. Por el contrario, como lo confirman los casos que aquí se ilustran, son realizaciones que dialogan con diferentes esferas de poderes, particularmente el poder social, el poder ciudadano, el poder político, el poder económico y el poder mediático. Vale decir, son capaces de articularse en distintos lenguajes según las circunstancias, y no quiero con esto que se confunda con oportunismo, sino con sentido de la oportunidad, que es muy distinto. En ese sentido, las actuaciones de estos arquitectos se desarrollan en un campo de tensiones, en un campo de confrontaciones ideológicas que no se escamotean, participan de diferentes acciones políticas y esferas públicas y privadas que muchas veces están en franca oposición. Y en cierto sentido, el liderazgo de ello y el carácter que tienen permite que su tránsito de una idea inicial a un punto de llegada sea un aterrizaje perfecto. Adelante. En ese contexto, yo quisiera empezar esta conferencia sobre una nueva ilusión en la arquitectura venezolana, situando a Venezuela en el contexto internacional. Probablemente, para muchos, a lo mejor una idea no aceptada en el momento actual de la Venezuela, pero yo creo que es inevitable decir que los arquitectos venezolanos están en el marco de la globalización terrestre que hoy día a todos nos implica. Bajo este modo de ver las cosas, quisiera señalar con este plano un punto importante en la historia de la producción arquitectónica venezolana, que sería la década de los 50, en el cual, como señalo en el mapa, hay 4 países latinoamericanos que destacan en el concierto internacional y son reseñados en las más importantes revistas internacionales del mundo. De hecho, según el arquitecto e investigador Hugo Mondragón, colombiano, de las 7 principales revistas latinoamericanas e internacionales, que existen en la biblioteca de Harvard, probablemente los casos de México, Venezuela, Argentina y Brasil son los que más tienen reseñas, si se los compara con un artículo elemental o simple que sale de Chile o casi ninguno sobre Bolivia o Paraguay en ese periodo. Bajo este modo de ver las cosas, quisiera señalar que en aquello que concierne a la forma y desarrollo de la ciudad, esta empieza desde mediados del siglo XIX a ser un campo de actuación propicio para negocios, que articulan las operaciones de proyecto de arquitectura y urbanismo, impulsando fuertemente la renovación de los sectores deteriorados, al mismo tiempo que propugnando nuevas modalidades de trazado y ordenación física en el territorio. Me quiero referir a que lo que ocurre en el mundo, sobre todo en el mundo europeo y anglosajón, hacia 1850, desfasadamente se va a aplicar en nuestro continente con un siglo casi de diferencia, pero van a tener las mismas significancias que tuvo en el territorio europeo de la ciudad industrial. Y en ese contexto cambia el modo de trabajo de los arquitectos, cambia la disciplina y cambia la profesión. Y se represtigia algo que tampoco suena generalmente muy bien, pero que es importante decirlo. Se represtigia el tema del negocio, del dinero y del poder, en el mejor de los sentidos. Negocio es no estar ocioso, y en ese sentido es que lo digo. Y emprendimiento es emprender algo, por tanto, son cuestiones que tienen un sentido de progreso importante. Como señala François Acher, cito, el proyecto deja de ser un designio acompañado solo de un diseño. Es una herramienta cuya elaboración, expresión y ejecución muestran las posibilidades y limitaciones que imponen la sociedad, los actores enfrentados, los lugares, las circunstancias y los acontecimientos. El proyecto es al mismo tiempo analizador de la realidad y herramienta de negocios que la transforma. En ese paradigma y en ese protocolo quisiera colocar la actuación de los arquitectos a partir del siglo XIX, de segunda mitad, y probablemente lo que ocurre en Venezuela un siglo después.
De este modo, las grandes aglomeraciones, y probablemente Caracas será testimonio de ello hacia la década de los 50, van a ser el espacio donde se capitalizan, valga la redundancia que coinciden con las ciudades capitales, las diversas formas de producción industrial, la formación de nuevos mercados, nuevos nichos de mercados, nuevos grupos sociales, los procesos de ordenamiento y de producción industrial, la formación de mercados y de actividades de comercio y servicios especializados y, naturalmente, las acumulaciones de capital que buscan rédito y que buscan multiplicarlo mediante la plusvalía dentro del sistema capitalista internacional que se detona a partir del siglo XVIII. Aparecen las concentraciones poblacionales y nuevas demandas por servicios y el masivo aumento del consumo que se beneficia de las economías de aglomeración, impulsando de este modo unas condiciones para una transformación urbanística, arquitectónica sin precedentes que se manifestarán en la economía material de las ciudades. Caracas, Ciudad de México, Río de Janeiro en esa época y probablemente Buenos Aires no escapan a lo que sucede en el mundo europeo y en el mundo norteamericano de las finales del siglo XIX y principios del XX. Coincidiendo con Frisby, en torno al argumento de Simmel, George Simmel, cito, la metrópoli y la economía monetaria son escenarios interrelacionados y constelaciones temáticas. El arquitecto en ese sentido participa también del beneficio de multiplicar el capital para quienes invierten y, naturalmente, de hacer negocio con las empresas y con los agentes públicos o privados que quieren participar de un mejoramiento del bienestar de la sociedad. De este modo, hacia final del siglo XIX, muchas ciudades evidenciarán en su estructura urbana los cambios morfológicos derivados de unas nuevas densidades de ocupación, significativos cambios de escala y aumentos en las intensidades de interacción social en el espacio. Tres hechos confirman esta tendencia a la que Venezuela, aunque desfasada en el espacio y en el tiempo, al decir de Karl Schlegel, no ha estado ajena a saber de estas tres condiciones que se van a manifestar muy importantemente en la arquitectura de los 50 y se reelaboran en la arquitectura de estas 10 oficinas de arquitectos que hoy día exhiben. Son tres. Adelante. Intensificación del suelo, contracción del territorio y dilatación metropolitana, y me tendré que detener en algunas de ellos para jugar entre lo global y lo local para exponer lo que estoy diciendo. El primer concepto, intensificación del suelo, significa que en cierta medida el territorio designado para operaciones de construcción a nivel mundial y sobre todo en las ciudades europeas y norteamericanas va a adquirir un valor de cambio importantísimo y el arquitecto va a poder construir un proyecto o una configuración formal que va a permitir multiplicar el valor del suelo en altura. Adelante. Aparecen los conceptos de densidad en altura o de propiedad horizontal o los rascacielos, como aquí se ilustran en la ciudad de Chicago, que sería el paradigma del edificio de negocios en altura que concentra además una nueva organización del trabajo, separándolos por niveles, jerarquías y núcleos de decisiones. La intensificación del suelo, adelante, en estas imágenes, no hace sino que concentrar en un punto del espacio una nueva centralidad. Adelante. Y en Venezuela esto emerge con claridad a partir del 50 con algunas operaciones que ustedes bien conocen. Un primer ejemplo que destaco es naturalmente el edificio Humboldt colocado en la cima de nuestro querido Ávila. Como ustedes bien saben, este edificio Sanabria no solamente es una construcción única en Latinoamérica y que además tiene un riesgo constructivo y un riesgo de inversión enorme para aquellos que apostaron como clientes, pero también para el arquitecto y los constructores que asumieron ese desafío. Es más, podríamos decir, cuestión que está comprobada, que el teleférico como sistema de transporte no fue una infraestructura social, como podría serlo hoy día en los barrios al colocar los andariveles, sino que en realidad fue un sistema para trasladar el material de construcción y poder armar el edificio en altura. Adelante. Este edificio del Humboldt, que además incorpora un tema fundamental de la arquitectura moderna, que es el esparcimiento, cuestión que, como veremos mañana en la presentación de Rodrigo Pérez de Arce, el juego en su versión de play o de game, utilizando las palabras anglosajonas que designan juego y deporte, en cierta medida aparecen como un programa fundamental. No solamente se intensifica el suelo, sino que se intensifica la vida metropolitana.
Adelante. Como ustedes bien saben, este edificio Sanabria estaba conectado con la estación donde estaba el andarivel o el teleférico y se continuaba con un parque, la avenida no me acuerdo en este momento, que remataba en el Parque Los Caobos. Otro ejemplo en Caracas fundamental es la Torre Norte y la Torre Sur, anterior, que es de Cipriano Domínguez, en la cual, como ustedes ven, constituye quizás los edificios más altos de Latinoamérica en ese momento. Estamos hablando de operaciones de gran riesgo, de gran inversión, porque la Caracas de ese periodo, si bien es cierto, ya confirmaba un cierto crecimiento a partir de los 30 por la riqueza del petróleo, no es menor que su comparada a Río de Janeiro o Buenos Aires o Ciudad de México era una cierta ciudad provinciana. Sin embargo, el ostentar en términos de récord o ranking ser el edificio más alto de Latinoamérica, cuestión que hoy día viene siendo casi frecuente en toda la competencia de ciudades globales, a Caracas lo coloca en el mapa de la discusión y del debate contemporáneo sobre la intensidad del suelo. El programa que pasa por sus entrañas de la autopista subterránea, que es eje de la Avenida Bolívar, es parte incluso de la construcción de esa ciudad. Adelante. Saltó muy rápido. Operaciones como la 23 de enero, que construyen un polígono residencial de alta densidad, sustituyendo las tradicionales barriadas, hasta el día de hoy plantea un paradigma que debiera ser debatido por la arquitectura contemporánea actual. La unidad de la 23 de enero plantea, al decir de Adrián Gorelick, un modo de vida utópico, una cierta utopía social. Y probablemente, si se lo compara con los ranchos, que también tienen sus méritos por ser autoconstrucción, podríamos confirmar que esa utopía social todavía está siendo un desafío para los arquitectos venezolanos. Adelante. Otro ejemplo del mismo periodo, gracias, es el edificio de Galia y Vega, que es el edificio de la Torre Polar, que como ustedes observan es una pieza emblemática en la conquista del este desde la ciudad central en el damero fundacional. Adelante. Este proyecto de Bermúdez, que es una especie de parábola, en la cual, como ustedes observan, de alguna manera multiplica los pisos en altura y resuelve una forma que permite establecer un hito dentro de la ciudad de Caracas. Adelante. No solamente intensifica el territorio, sino que además permite construir un programa en altura que es nuevo. Un segundo concepto lo denomino contracción del territorio y me apoyo en un trabajo de varios autores, entre otros Antonio Pizza y otros como el propio George Simmel, en la cual se habla de la concentración planetaria, es decir, lugares donde se trae el planeta y se lo concentra a lo que equivaldría hoy día a los famosos malls o centros comerciales. La contracción del territorio, adelante, a nivel mundial, se origina en lo que es el denominado Palacio de Cristal de Joseph Paxton en Londres, que es una estructura bastante grande, una megaestructura de acero y cristal, que coloca todas las mercancías del mundo e incluso los objetos de consumo e intercambio en un solo lugar, permitiendo una visión del planeta instantánea. Todo lo que son las ferias internacionales que derivan de ello, como la propia de Chicago, París, Barcelona, etcétera, no son sino que muestras de esta idea que el propio Walter Benjamin tiene sobre la metrópolis como un lugar de intercambio, de consumo y de concentración de todo el planeta en un solo espacio. Adelante. Otro ejemplo es la operación de Olmsted en Central Park en Nueva York, que como ustedes saben no solamente recrea y reproduce al interior de la cuadrícula de Manhattan, que es una operación de negocios de la ciudad de Nueva York tras el derribo de las murallas en Wall Street, cuyo nombre indica que había una muralla que cerraba la pequeña Ámsterdam de lo que es la ciudad de Nueva York nueva, en un lugar donde prácticamente se lleva el territorio rústico norteamericano para deleite de los ciudadanos metropolitanos. Si algunos no lo saben, en este terreno cabe la ciudad de Mónaco actual. O sea, la magnitud de la escala de Central Park es tan grande que verdaderamente está pensada para una escala de una megalópoli. Adelante. En Venezuela, si bien es cierto, guardando las distancias, la cosa es de otro orden, no podemos dejar de mencionar algunos proyectos que realmente son, incluso en pequeño formato, bastante espectaculares en términos de contracción del territorio a una idea matriz. El caso del Museo de Arte Moderno de Niemeyer, que no se construyó desafortunadamente y que su propia forma lo que hace simplemente es contraer todo el tema del arte moderno a una pieza que casi gravita, ¿no es cierto?, en
términos bastante inestables sobre otra cima, nos permite recordar el valor que tenía Caracas como sede de proyectos de nivel internacional, sin mencionar a Burle Marx y otros arquitectos que estuvieron acá. Uno de los casos emblemáticos para mí es el que se da en el Helicoide de Caracas, que, como ustedes saben, es un centro comercial que queda interrumpido por el tema de la caída de la dictadura, pero que verdaderamente propone un centro comercial en altura, incluso llevado a la condición de calle elevada, que en forma helicoidal accede y baja desde allí. Adelante. Otro ejemplo es nuestra querida Casa de Estudios, la Universidad Central de Venezuela, obra de Carlos Raúl Villanueva, de un sinnúmero de colaboradores, en el cual la idea de una ciudad universitaria, de un campus universitario donde está concentrado todo el saber de los investigadores y de los docentes, permite tener una ciudad, por decir, dentro de la ciudad. Adelante. Y finalmente, un ejemplo de exportación de la arquitectura venezolana del período que pone a Venezuela en el rango de arquitectura internacional, que es la misma obra de Villanueva en el pabellón de Venezuela en Montreal, de Vancouver creo, Montreal en ese periodo, y que el arquitecto decano Asier Calvo, en su trabajo de tesis doctoral que hizo en Barcelona, descubre y confirma que paradojalmente el tema de la identidad venezolana se confirma por tres tipos o tres tipologías de arquitectura que son de rango internacional: pabellones internacionales en exposiciones internacionales, hoteles internacionales para turistas internacionales y clubes nacionales o internacionales que están en Caracas o en ciertas zonas del territorio y que concentran o contraen ciertas identidades como el Club Táchira, etcétera, en la ciudad de Caracas. Adelante. Finalmente, la Capilla Mortuoria Le Corbusier, que hace que Caracas también, al igual que Burle Marx y Niemeyer operen en nuestra ciudad, permite proponer un pequeño edificio que es este memorial o capilla mortuoria que hace Le Corbusier para Delgado Chalbó, que no se llegó a construir, pero que de alguna manera destaca la presencia de Venezuela en el concierto internacional de valorización global. Adelante. Y finalmente, el tercer concepto, que es de dilatación metropolitana, que es una operación de incorporación de nuevo suelo por democratización de las necesidades humanas. Vale decir, porque la gente viene a la ciudad, las migraciones se localizan aquí y en cierta medida se requiere más personas en un mismo lugar. Adelante. En el caso mundial, a nivel internacional, destacan muchos ejemplos, pero yo quisiera centrarme en dos, a modo de ilustración. El caso del ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, que como ustedes saben rompe la muralla de la ciudad medieval, que durante prácticamente 19 siglos estuvo contrañida a un perímetro muy pequeño y incorpora una gran cantidad de terreno, intentando, igual que en París, en Art, homogeneizar el suelo y democratizarlo para bajar el valor de este e incorporar nuevas gentes a esa demanda. Adelante. Y el caso de París, que todos conocen, con la operación del barón Haussmann, que de alguna manera relaciona París con el territorio y avanza mucho más fuerte que lo que ocurre en Viena con la demolición de las murallas y la conformación de la Ringstraße de esa ciudad y otras europeas que en el periodo dilatan la metrópolis hacia el exterior. Adelante. En Venezuela, este fenómeno está manejado fundamentalmente por los ingenieros en articulación con el paisajismo y en articulación con los arquitectos. Adelante. Esta pieza maravillosa hoy día del plan de Caracas en Rotival muestra lo que estoy diciendo. La dilatación metropolitana, es decir, la extensión y construcción de nuevos lugares, es consecuencia directa de los sistemas de movimiento y circulación. La cuadrícula original de Caracas pasa a ser una retícula en el territorio y, por tanto, lo que está en negro ahí dibujado es todo el sistema de movimiento que ya hacia los años 30, 40 iluminan lo que sería la expansión de Caracas a lo largo del valle. Adelante. Las operaciones de infraestructura viaria, de servicios, de extensión de redes, de extensión de sistemas de agua potable, alcantarillado, adelante. Los distintos distribuidores van colonizando naturalmente el territorio del Valle de Caracas y los valles perpendiculares, así como sus relaciones con Valencia y otras ciudades intermedias como Maracay. Adelante. Adelante. Bien. En ese sentido, podríamos afirmar que Venezuela, en 1950, tiene una colocación global, es decir, está situado en el marco de discusión global. Es un país muy importante
para las inversiones extranjeras. Es un país muy importante para la arquitectura nacional e internacional. De hecho, tengo entendido que muchas personas que intentaron en algún momento irse becados a Brasil, que era el centro de la arquitectura moderna, prefirieron hacerlo en la propia región, vale decir en Caracas, aprovechando el nivel de discusión y debate que en la Universidad Central se daba justamente por el mismo periodo recién fundada, con la participación de importantes arquitectos como el propio Villanueva, Galia y otros. Venezuela, en cierta medida, también está en el marco de los inversionistas, según la revista Economía o según las empresas, la mayoría de las empresas internacionales estaban localizadas en Venezuela. A nivel de globalización, el indicador de competitividad mundial colocaba de las 100 empresas más importantes del mundo, probablemente un 90% con sede en Venezuela, lo cual no deja de ser importante no solamente por la concentración de capitales que trae, sino por en realidad la apertura al mundo que significa esta relación que hoy día se maneja con tanta soltura. Estamos pensando que esto está siendo hecho hace 57 años. Adelante. Y en ese contexto yo quisiera situar el trabajo de los colegas que hoy día exponen ante ustedes, situándolo en el contexto de lo que ocurre en el continente americano. Es un breve repaso, naturalmente no es exhaustivo porque el motivo es la exposición del trabajo de ellos y la conversación en torno a lo que son sus investigaciones proyectuales, pero a mí me parece pertinente destacar, cuestión que me parece importante, que si bien es cierto, entre la década de los 80 y los 90 han habido importantes arquitectos que han trabajado una arquitectura en Venezuela, entre los que destacan Gorka de Orronsora, naturalmente los Tenreiro, probablemente Elén de Garay, naturalmente Joel Sanz, Edwin Otero y un sinnúmero de arquitectos que hoy día yo podría casi olvidar, no es menor que su arquitectura ha quedado un poco relegada a los proyectos. Y ahí hay un problema que a mí me parece fundamental, que difiere de lo que está pasando hoy día en la actualidad. En la actualidad, los 10 grupos de arquitectos que están exponiendo están haciendo todos los esfuerzos posibles para que sus proyectos transiten de las ideas y se concreticen en obras. Y en algunas medidas, algunos de ellos tengan un impacto estructural, no solo en la ciudad, sino que contribuyan a colocar a Venezuela en el debate de la cultura contemporánea. En ese sentido, me gustaría hacer una especie de comparación con países que de alguna manera empiezan a liderar la arquitectura latinoamericana, como son los casos que vamos a reseñar a continuación. Bien, adelante. Quisiera partir con Argentina, que tiene en Rafael Iglesias uno de los arquitectos más destacados en la actualidad y que probablemente es contemporáneo del grupo de los que hoy día exhiben. Rafael Iglesias, adelante, tiene algunas obras, quizás alguna muy emblemática. Esta es la escalera de Casa del Grande, en donde se observa un trabajo a partir de un encargo. Es decir, no necesariamente tienen que ser grandes obras, son operaciones de proyecto ligados a una matriz matérica o de construcción que resuelven un problema muy concreto y que lo resuelven excepcionalmente, como en este caso la escalera. El propio Rafael Iglesias, adelante, nos propone unos pabellones en el parque, donde el tema también de nuevo de los materiales de industrialización como el vidrio o aquellos más rústicos como los troncos son utilizados en una construcción muy simple, muy elemental, en un parque en el cual se acusan temas como la topografía, ustedes ven la pendiente ahí del edificio, y otras acciones que hacen que un cierto cuidado y delicadeza de la obra en su configuración tanto de proyecto como de realidad aparezca en plenitud. Adelante. El propio Iglesias, con esta casa magistral de la Barranca frente al Río de la Plata, propone una arquitectura que si bien es muy simple dentro de los códigos hoy día actuales de las casas cubos o rectángulos, que hay muchas, no es menor su relación con el contexto y su colocación en el mismo sitio. Guardando las distancias, es la misma operación que hace Sanabria al colocar en la cima del Ávila el Hotel Humboldt. Es decir, lo coloca de tal manera, de tal precisión, en que la medida de la arquitectura está colocada en su real sentido. Adelante. Y quisiera no dejar de mencionar el edificio San Luis, que es hecho bajo el aprovechamiento de una normativa que le permite manejar metros cuadrados y de manera muy inteligente y especulativa a favor del cliente lo hace como incorporando espacios que después, entre comillas, se toma el propietario. Es la lógica de que se puedan sumar esos vacíos que están horadados en el cuerpo edificado. Adelante.
Otro ejemplo notable, Gerardo Caballero, del cual tengo pocas imágenes, desgraciadamente, es esta única de la Plaza Santa Cruz, donde un sitio eriazo entre edificios residenciales es transformado con una nueva topografía, utilizando naturalmente un poco las lógicas del movimiento en ese terreno. Adelante. Claudio Bechstein, también de Argentina, propone este anfiteatro de la costa, que como ustedes observan está en medio como de la pampa, es decir, este territorio que no tiene dimensiones, que no tiene horizonte, y en el cual la operación simplemente es habilitar un salón para una operación de teatro en ese lugar, y en el cual, como dos manos unidas, ¿no es cierto?, forman esta especie de carpa realizada en material duro. Adelante. El propio Bechstein, en el Instituto Municipal de Rehabilitación, hace un poco todo lo contrario. Más bien rompe la caja, la dorada, y introduce un elemento de composición importante que es la luz dentro del edificio. Y finalmente, yo quería destacar este ejemplar proyecto que es el Monumento al Fin del Milenio, que curiosamente restituye en una escala mucho más amplia algunas de las propuestas que en los años 50 se hicieron en la arquitectura mexicana y venezolana. Recuérdense que muchas de las piezas de las bombas de gasolina o de algunas especies de techos que hay son estas especies de piezas de paraguas invertido, que no es menor el hecho de que Norman Foster lo haya utilizado como el logo de la mayoría de las bombas bencineras en Europa, recientemente, por cierto. El estudio Hauser en Argentina es un estudio en que trabaja el tema del lote y el tema del negocio en ese lote y el encargo de unos terrenos alargados en el cual se mete una cantidad de programa muy importante. BARC, Arquitectos en Argentina, es otra operación de negocios de arquitectos que son capaces de generar autoencargos en mano izquierda, mano derecha, mano izquierda de ustedes, una piscina, como ustedes ven, una gran pieza que cubre simplemente ese espacio. A mí me recordó mucho la piscina del Hotel Humboldt de Sanabria, la parte por lo menos de la cobertura de atrás, y estas operaciones de condominios que conectan distintas unidades. Adelante. Nicolás Campodónico en Argentina también es un hombre que logra resolver en viviendas más o menos tradicionales y convencionales el tema del encargo del cliente. Adelante. Pasándonos a Colombia, nuestro vecino país, que como ustedes bien saben, en las últimas 4 décadas ha progresado notablemente, destacan muchos arquitectos, pero yo he querido traer algunos de ellos, partiendo por Daniel Bonilla, con esta capilla en Porcúncula, que creo que es magistral, dado que articula dos materiales muy interesantes, produciendo una unidad muy importante. No es menor decir que estas arquitecturas que hemos visto, más las que vienen, incluidos los venezolanos en el capítulo de la arquitectura venezolana, no renuncian a un tema que se habla poco, que es el buen gusto, vale decir, una forma bien hecha, con ciertas composiciones que de alguna manera pretenden colocar el objeto en un tema estético. La otra capilla de la Escuela de los Nogales es una pieza que, como ustedes ven, arma el territorio, pero además se abre al espacio como una gran caja que permite que la asamblea se abra al exterior cuando hay un acto público más amplio. Adelante. Juan Manuel Peláez, que muchos de ustedes lo conocen, es un arquitecto colombiano que ha venido aquí a la Universidad Central, gana el concurso Plaza de la Luz y propone, posteriormente no se realiza, un subterráneo cuya estructura de columnas emergen en forma de árboles abstractos o esculturas. El estacionamiento no se realiza, pero el estacionamiento era la operación de negocios que justificaba la inversión de una plaza, dado que le permitía rentabilidad a la alcaldía. Adelante. Acá hay dos proyectos de él. A mano izquierda el edificio que es la casa de su padre, el escultor Peláez, y a mano derecha un colegio, y como ustedes observan, están trabajados todos aquellos detalles que van desde el jardín exterior, las vistas, las relaciones, las conexiones, etc. Javier Vera Arquitectos, en Colombia, en esta Biblioteca San Javier, donde el tema del edificio como infraestructura social, la colocación del edificio en el terreno, en la comunidad, y la participación del usuario en el uso de los espacios, empieza a hablar, igual que en otros casos, como el arquitecto Fernando Uribe, de trabajar con el tema del usuario, haciéndose partícipe del espacio público, de suerte tal que el tema de la seguridad, esa inseguridad, disculpen, desaparezca porque está controlado por los habitantes de la ciudad. Adelante. Y Luis Fernando Munera
que realiza distintas operaciones de proyecto con materiales muy diferentes, pasándose al uno al otro, que podríamos decir que es un cierto eclecticismo, pero que a la larga revela que los arquitectos de esta generación no le tienen miedo a que sean juzgados por un tipo de arquitectura, un tipo de materiales, sino que en relación al encargo están respondiendo a esa demanda. Adelante. Otro ejemplo de su proyecto, este es uno muy lindo, donde es una pieza casi cerrada que después se abre por las ventanas y tiene un doble juego interior-exterior. Pasamos a México, donde destacan un grupo importante de arquitectos. Yo he puesto quizás los que son más contemporáneos con los arquitectos actuales. Este era Hernández, disculpa, sí, Hernández de la Garza, de México, con una casa que se llama Suntro House. Ustedes van a ver, cuando vean la exposición, una enorme relación con algunas arquitecturas de este grupo de arquitectos venezolanos, y particularmente yo diría con una obra de Henry Rueda, que realmente la coloca en un plano de competencia internacional bastante asombrosa. Es una operación realmente muy elegante, muy sobria, de pliegues de la forma edificada, y pareciera que un sinnúmero de arquitectos están trabajando con las artes, vale decir, con las operaciones de escultores como podrían ser Oteiza, Donald Judd, etcétera, y que hay una vinculación importantísima allí que podríamos también exponer. Adelante. Tatiana Bilbao, en México, yo diría que también tiene unos parentescos o relaciones con arquitecturas de acá, especialmente con Oda, pero en un lenguaje distinto. Yo diría que Brewer más Machado van a anunciar una arquitectura mucho más moderna, quizás más cercana a la Villa Planchar, pero en este caso esta sala de exhibiciones, manejando el tema de lo local mexicano, del tema precolombino, etcétera, etcétera, hace una relación muy, muy importante con esas arquitecturas. Rockin Arquitectos en México propone, al igual que muchas arquitecturas que hoy día están en Europa, como el Teatro de Renculjas en Porto, este tema del Museo del Chocolate, en el cual, como ustedes ven, el interior y el exterior conforman una sola unidad. Adelante. Corporativo Falcón es una casa de otro orden que nos recuerda las operaciones de los IMSS en Estados Unidos. Adelante. Y Derek Delecamp en el AR58, edificio de departamento, estruja, por así decirlo, las posibilidades de la normativa local a la manera de los containers y los coloca produciendo un efecto sorprendente para producir un edificio de propiedad horizontal y de venta naturalmente en el mercado. Productora en México, yo creo que este es uno de los más destacados, es un edificio entre medianero en el cual la casa juega, también como lo hace Oda en el tema del programa, y desloca parte fundamental del segundo piso, pegándose completamente al medianero y produciendo esa relación de aristas y de juegos de triangulaciones en el espacio. Estos son otros proyectos del mismo autor. Gualano y Gualano en Uruguay. Vuelve a la tradición importante que Uruguay tuvo en la arquitectura moderna, pero particularmente también de la época de los 50, coetánea con la de Venezuela, y en la cual tenemos uno de sus mejores exponentes en el maestro Galia, que se vino de Uruguay de ese periodo acá, y ahí está la casa Buceo, adelante, y la casa La Asunción, que van a trabajar esta noción que está en toda la arquitectura latinoamericana y mundial, de esta pieza cúbica o container que se desarma, se pliega, se rompe o se expone con materiales distintos, y que en cierta medida están hablando de una colocación en el territorio muy importante. Adelante. Alexia León es una persona muy destacada. Tengo solamente esta casa en Playa Bonilla. El Perú está viviendo un momento económico muy importante, la inversión también en Perú es muy fuerte y por tanto la demanda profesional es importante. Y quizás en Venezuela, que está ocurriendo algo parecido, hay que tener mucho cuidado a que los tiempos de proyectos sean breves, porque la buena arquitectura tiene su tiempo de cocción como la buena cocina y como todo lo bueno, no es inmediato. Adelante. Solano Benítez, en Paraguay, con la tumba en Piribebuy. Aquí hay un trucaje magnífico con el paisaje, con el juego del espejo que encierra la tumba interior y que nos reproduce un hecho que tiende a desaparecer. O esta magnífica operación del edificio Unilever del mismo autor, en la cual la relación con la materia del Adio Dieste es evidente. Adelante. Esa es la casa Fanego, también hecha con ladrillo, soportada en una estructura metálica y en piezas de hormigón. Adelante. Y esa es la exterior de la casa, que como ustedes ven es bastante hermética y trabaja el tema de la levedad respecto a la masa corpórea. Adelante. Procter & Real en Brasil, no podíamos dejar de mencionar el ejemplo brasileño. Slide House, como ustedes ven, trabaja el tema del terreno y la producción de un programa interior, un paisaje inédito que se recrea dentro de la casa. Adelante.
MMBB de Brasil, con la Casa Aldeia de Serra. Es una casa que está muy en sintonía con las últimas propuestas de Matías Klotz en Chile y en Argentina que ha hecho. Son estas piezas que se desplazan casi como una anti-ley de gravedad. De alguna manera trabajan con conceptos de Lina Bobardi y arquitectos brasileños muy importantes como también Méndez da Rocha, que ha tenido enorme incidencia en la arquitectura brasileña actual. Adelante. Y naturalmente el tema del material, del hormigón, que en el caso venezolano naturalmente siempre ha sido distinguido entre sus pares del continente. Adelante. Adelante. Eduardo Oliveira Rosa, en Brasil, con la Casa San Pedro, la Casa en Urden, que son también piezas muy monolíticas que construyen nuevos territorios en el continente. Adelante. Y pasamos, creo que en el capítulo final, un poco que más conozco, a Alejandro Aravena en Chile, con operaciones dentro de la propia ciudad universitaria de la Universidad Católica. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Alejandro Aravena y Fernando Pérez. Este es el edificio Las Torres Siamesas, es un centro de enseñanza docente de la Universidad Católica, en el cual el edificio que está dentro tiene una especie de pieza que la rodea en forma de dos torres siamesas. Los estudiantes le llaman el edificio Yahoo por la Y que forma desde lejos en el campus el símbolo, y tiene toda una explanada en madera de durmientes en el cual se accede, ¿no es cierto?, a este interior que es de computación y de formación de capacitación para nuevos profesores. Adelante. Quizás una de las obras más conocidas de Aravena ha sido la convocatoria al concurso internacional que se ha llamado Elemental. Elemental es una operación de arquitectura social para gente que está bajo la línea de pobreza de Chile. Chile hoy día ha reducido los indicadores de pobreza de un 40% a un 15%. Bajo el 15% las personas podrían acceder a subsidios de $7.000 y estas viviendas están pensadas para esas personas con un subsidio del gobierno. Por tanto, la operación es una operación de una caja elemental que se amplía por el usuario con la participación de este en el lugar. Adelante. Esta es la operación Quinta Monroy en Iquique, ya con las operaciones de los constructores que han hecho. Adelante. Y que destaca fuertemente el liderazgo de Alejandro Aravena y de varios otros arquitectos chilenos en la escena internacional. Este otro grupo, yo lo quería traer, se llama WAR Arquitectos, son los apellidos de 3 estudiantes de arquitectura cuyo proyecto de título fue sobresaliente, fue tesis de magíster de la propia facultad, se hacen proyectos que después se puedan construir. Este es un galpón en Panul, ellos diseñaron y patentaron el sistema constructivo y el cerramiento en cobertura de polímero. Adelante, esa es la pieza, en realidad. Ellos mismos han hecho el negocio, ellos mismos han hecho el encargo, ellos mismos han hecho y buscado a los clientes. Adelante. Otro grupo es Peso von Elrichhausen, donde la casa Poli es quizás la más destacada en el concierto internacional. Esta está en Concepción. Es una casa de doble piel en que el espesor del muro nos recuerda a las operaciones de Louis Kahn, pero que va subiendo helicoidalmente y uno va entendiendo ese espesor, grosor, que es la ventana o el marco de la habitación que uno contiene a un ser humano en ese lugar. Adelante. Exploraciones recientes como la Casa Wolf, que son propiedades en verticales. Adelante. Hacen que en el escenario de Chile hay un debate muy fuerte sobre distintas tendencias de la arquitectura entendida en esta doble condición de proyecto como proceso, pero también de un proyecto que tiene que concretizarse en obra y, en cierta medida, producir un cierto rédito, en el más amplio sentido de la palabra. No solamente económico, es rédito social, es rédito cultural, es rédito político, etc. Far Front Rojas, me parece destacable, son gente muy joven, en la cual una casa muy sencilla es cubierta a la manera de una carpa por unas piezas que la tensan y que incorporan de un terreno bastante poco atractivo, adelante, espacios inmediatos a la vida cotidiana que son extensiones de la propia casa, pero también extensiones de la sombra que arroja la casa. Adelante. Y finalmente, quisiera colocar los casos venezolanos en este concierto internacional. ¿Por qué este esfuerzo? Porque a mí me parece que después de haber tenido contactos con algunos de ellos, en algunos de ellos los conozco mucho más que otros, y haber estado en varias oportunidades conversando sobre los esfuerzos que han hecho en el contexto del país en el cual hoy día nos situamos, me parece destacable que ellos hayan alcanzado no solamente una designación de grupo, que hoy día los convoca y los ha unido a presentarse públicamente, a exponerse, a dar cuenta de su obra, o sea, lo que debieran hacer los políticos, que se llama accountability,
lo están haciendo los arquitectos, dando cuenta de lo que hacen, con sus aciertos, con sus errores, con sus ideologías, con sus propuestas, y de alguna manera están dando cuenta de un cierto nivel de la arquitectura venezolana en un concierto internacional que en casi todos los casos yo diría que no baja del estándar superior a la media y que probablemente, con algunos esfuerzos más todavía, yo diría que estos 10 arquitectos, varios de ellos van a pasar a ser líderes en la palestra internacional latinoamericana, solamente con confirmar las tendencias que hoy día se anuncian. Quisiera partir de proyectos más pequeños hacia los proyectos más grandes, haciendo no una visión escalar por mera cronología, sino que intentando mostrar operaciones de pequeño formato hasta operaciones de paisajismo. Parto con el arquitecto de la empresa Sánchez más Sánchez Proyectos, que es Totón Sánchez, con dos significativas operaciones de interiorismo, al decir de los europeos, que es el restaurante Malabar y Lola, que son muy importantes. Se plantea puntos que ejemplifican la práctica de la arquitectura en nuevos campos de la arquitectura interior. Vale decir, coloca el tema de la arquitectura interior con el mismo valor que podría tener la arquitectura, entre comillas, que hacemos frecuente. Tiene su nicho en el diseño comercial al tener que generar un concepto de moda o de imagen con cierta condición efímera que se sabe, en el negocio de los restaurantes adelante es bastante frecuente eso, pero tiene que inventar en un terreno que en principio en una casa probablemente puede haber sido anodina, una identidad corporativa que haga del restaurante un lugar de moda, pero un lugar de un suceso. Adelante, el proyecto se renueva en el transcurso breve de tiempo o frente al cambio de dueños o probablemente del chef, que es el que hace que el restaurante sea exitoso. La trascendencia que persigue Totón Sánchez no le interesa, me parece importante su honestidad, lo que él quiere recrear es un mundo interior. La permanencia de este se puede generar en la especie de experiencia del restaurante, en la narrativa que tiene la operación arquitectónica y en cierta medida en el estudio de la arquitectura que funciona como un montaje escenográfico, donde los materiales son más cercanos a la industria textil que a la industria de la construcción. Aquí hay un tema de revestimiento. El revestimiento está colocado no en un sentido de forrar las cosas, está en un sentido de construir adelante una imagen, una cierta identidad, un determinado ambiente adelante y que la experiencia del restaurante adelante sea lo que convoque a los usuarios. Las operaciones de Malabar y de Lola son dos proyectos de muchos que él tiene también de interiorismo y de otros que no son de esto, que me parece que colocan a la gastronomía venezolana y sobre todo a la caraqueña en los mismos niveles de competitividad internacional que tienen todas las grandes capitales mundiales. Adelante. Y podríamos decir que estando en cualquiera de esos restaurantes uno podría estar en cualquier parte del mundo. Juan Castillo, del cual quisiera destacar la Casa Caramelo, nos plantea un debate sobre el tema cultural en base a la aplicación de determinados sistemas constructivos. Si ustedes observan, esta es una remodelación de lo existente. Esta es una de las casas más frecuentes que hay en Caracas entre los 70 y 80. Si nosotros fuéramos muy estrictos y críticos, nos daríamos cuenta que la buena arquitectura residencial de Ciudad Jardín de Caracas se fue transformando o mutando o fagocitando por las actuaciones que han hecho cualquier persona o cualquier tipo de arquitectura hasta un punto en que prácticamente la casa ha desaparecido como tal. El trabajo de Castillo nos devuelve no solamente un claro ejemplo de remodelación y del papel de los arquitectos frente a este adelante, sino que el papel de la construcción es el arquitecto que construye, que participa de la operación de la obra, que tiene que convencer al cliente de que en realidad podría ser mejor su casa. Se trabajan numerosos adelante problemas de escala, materiales, sistemas constructivos. La representación del croquis anterior, Elisa, lo que muestra es la conversación que tiene con el cliente en un lenguaje muy directo, con la operación de esta pérgola que ustedes van a ver que es muy importante y el segundo piso. Castillo, intentando mantener la estructura original y aumentando la superficie mediante la inclusión de nuevos recintos, pasa, como muchos buenos arquitectos, una liebre por gato, vale decir, convence, ¿no es cierto?, al cliente de que su casa es mucho mejor con el gasto y la inversión que va a hacer. Y de hecho lo es. La casa, en cierta medida, es una dualidad entre contenedor y contenido que se da con el desarrollo material y formal diverso, plantea una dicotomía entre material y técnica tradicional
y la obra apuesta a una composición por opuesto centrada en la especulación sobre aplicación materiales y sus efectos. Adelante. Yo quisiera detenerme en esta operación de pequeño formato, que en cierta medida restituye algo del movimiento artístico venezolano, sobre todo cinético, de Cruz Diez, Soto, etcétera, adelante, y en el cual la operación como de emulación de las obras pictóricas y escultóricas de Otero se presenta en una cuestión bastante importante en un espacio que podríamos decir que es inútil. Adelante. La construcción de ese espacio, que es un recinto con cierta autonomía, con todo el tema tectónico, asume la orientación en el paso de los brillos que el material produce y las sombras. Adelante. Una tercera oficina es la que se denomina, como son dos además, RB, Arquitectura y Oficina LPG, que lidera el arquitecto Henry Rueda. Yo me quisiera detener en una casa, la Casa SM, en donde el arquitecto Rueda define una estrategia preliminar y asume la construcción como un proceso de consolidación de ella. La relación con el cliente, y aquí yo creo que hay que felicitar al cliente, en los casos anteriores también, pero en algunos casos más que en otros. El cliente es tan importante como el arquitecto. La buena arquitectura es un buen cliente. Y en ese sentido, adelante, aparte de tener el dinero para hacerlo, cuestión que se agradece porque hay gente que tiene dinero y no la gasta. En cambio, este lo invierte. Hace de que este edificio sea magnífico. La Casa SM está en una urbanización en Guapano, que es Valencia, es un barrio residencial de construcción de los años 60, tiene un terreno de doble acceso y de alguna manera hace hincapié en lo difícil de ejecutar proyectos especiales con materiales o acabados particulares. La casa es un proyecto que se centra en los grandes espacios, sobre todo, como él dice, el propio autor en su presentación, en lo que es el espacio del comedor y cocina, como encargo de una familia italiana, que todos los que serán descendientes de ellos entenderán que es el lugar centro de lo que es el corazón de esta familia. Y en cierta medida yo diría que esta foto es una especie de ícono, o va a poder pasar a ser un ícono en todos los ámbitos de lo que sería un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de un comedor en plenitud. Adelante, que se complementa naturalmente por una buena cocina. Adelante. Estas son otras imágenes de las obras de Henry Rueda. Adelante. Y esta es una foto que la coloca en un sitial bastante distinguido de factura y de un cierto ámbito interior que pareciera que no tuviera nada que ver con el contexto externo, que en realidad es bastante típico de la arquitectura residencial de los años 60, 70 en ciudades importantes como Valencia. Adelante. Alejandro Borges es otro arquitecto que nos plantea la casa ensamblaje. El proyecto es entendido como una estrategia, según él, táctica, vale decir, apunta, ¿no es cierto?, a una operación en ciertos lugares y asume que el encargo de ampliación de una casa de los años 60 sea no solo mantener la estructura original y aumentar la superficie mediante la inclusión de nuevos recintos, la casa cuadriplica la superficie, sino que además hay una dualidad entre también el contenido y el contenedor. En ese sentido, Borges trabaja un tema muy importante con la operación de la caja y el desdoblamiento de ella, adelante, y los materiales que utiliza con bastante profusión de ellos. Adelante. Todos los detalles, yo diría que en sí revelan un cuidado muy delicado. Probablemente, me atrevo a decir, Alejandro estuvo muy enamorado de la casa y en cada detalle intentó plasmar una operación importante, además de la gran profusión de espacios y sucesión de espacios e incluso invento de materiales como el techo flotante, adelante, que tiene. La colocación frente a la vista de Caracas, adelante, y quizás una cuestión bastante parecida a lo que ha hecho el arquitecto Castillo, claro que con más dinero, en cierta medida se acerca más a las exploraciones de Jimmy Alcock en muchas de las casas que ha tenido en la Lagunita. Adelante. O de arquitectura, o analógicamente, adelante, y van construyendo una casa que en principio es bastante convencional, adelante, pero que por operaciones de desplazamiento, geometría, rotación de uso según situaciones específicas, va dando cuenta de una morfología inédita que se revela frente a la organización inicial. El corte esquemático además muestra un tema muy importante de la arquitectura venezolana, que es el tema de la topografía modificada respecto a la topografía existente y cómo el programa utiliza los medios niveles, ¿no es cierto?, para conformar una nueva topografía, incluido el techo. Adelante.
Adelante. Adelante. Adelante. La casa es una casa realmente muy espectacular. También tiene un contacto muy importante con el cliente, al cual me imagino los esfuerzos que han tenido que hacer para convencerlos de pasar de una casa un poco más normal o convencional a algo de estas características, y en cierta medida restituyen algo que me parece fundamental de decir respecto a la arquitectura de los 50. Los clientes están decididos a correr riesgo. La arquitectura es un tema de riesgo, no solamente de inversión, también de alguien que se decida a vivir de otra manera que el protocolo establecido. Y en ese sentido, la casa que Oda realiza en la Casa AG es un proyecto que logra obtener cierta coherencia y rentabilidad de los espacios. La casa también nos recuerda mucho de la mejor arquitectura venezolana, sobre todo la Casa Planchar de Río de Gioponti, adelante, y la casa en verdad es una pieza muy importante dentro de la producción latinoamericana actual. Esa casa, quiero decir, ha tenido varios procesos de estudio, desde la tabla de programas hasta las condiciones espaciales de altura, y que logran hacer que el ejercicio de abstracción del programa vaya derivando en un tema formal y en un tema de construcción del lugar. De una relación de proyecto a una relación de obra con mucho acierto y sin menores dificultades. Yo quiero destacar esta operación del concurso, o más bien dicho, del encargo que le han hecho a Alessandro Famiglietti y equipo del edificio sede de Registro Civil de Chacao, dado que tiene una doble condición. Por un lado, es la construcción adelante de una esquina, bastante difícil, es un sitio bastante expuesto, guardando las distancias, podría ser lo que es el edificio, ¿no es cierto?, en La Quilla, en Broadway, pero pasando a Caracas tiene una dimensión mucho menor. Sin embargo, su ancho, la medida es tan escasa que logra meter un programa en muy pocos metros cuadrados de terreno, intensificando la condición de esquina y también la de manzana. La situación urbana que demanda tiene una respuesta a los dos sentidos, la escala tradicional y peatonal y la escala comercial y vehicular. Logra convencer a las autoridades de Chacao, que en este caso pareciera que cedieron, a no pasar la calle por ahí y producir un edificio, vamos a decir, chapa, remate, cierre, esquina. Yo diría que con esta obra Alessandro Famiglietti demuestra algo que ha sido frecuente en la arquitectura del proyecto moderno, que es que una buena esquina hace una buena ciudad. Y en cierta medida responde a la manzana donde se inserta el edificio con bastante humildad. Se elimina la calle, como decía, que inicialmente corta la manzana, hay una negociación y construye adelante un zócalo de acceso a la calle con estos elementos que son tradicionales de las mezaninas o marquesinas caraqueñas. Adelante. Otro grupo de arquitectos es AGB, Arquitectos, con Iván González, en el cual me equivoqué con el título, le vendí el proyecto de Famiglietti a Iván, pero en el fondo me quiero referir a la concesionaria de vehículos Motor Nissan, que es un proyecto que está entre estas escalas en que Iván ha intentado moverse. El edificio es de un importador de automóviles y el encargo supone grandes restricciones comerciales por involucrar una imagen internacional por parte de la empresa mandante. Mantiene la estructura existente y hace pequeñas modificaciones. Quizás la propuesta de exhibir los automóviles, parafraseando lo que hizo Galia en el edificio que está en Bellomonte, con otra condición, adelante, que es el aparcamiento de los vehículos, sea lo más importante que el edificio está proponiendo, adelante, y en esa lógica Iván González va trabajando la naturaleza del encargo, del objeto que exhibe como mercancía, como parte fundamental, adelante, del apilamiento y de la colocación de los autos en estas, digamos, losas que se superponen más allá de ser un mero estacionamiento. Adelante, adelante. Queda menos, son 10. Joao de Freitas y Roberto Castillo, que tienen una obra social muy interesante de proyectos en barrios y en sectores marginales, con concursos de delicadas intervenciones con equipamientos deportivos bastante sencillos, obras de pequeño formato. Quizás en IPASME, que fue un concurso y que lo ganaron, representa un territorio de oportunidades que a mí me parece de todas maneras destacar y ojalá lo construyan y lo logren llevar adelante. Por un lado, es un territorio de oportunidades que tienen muchas ciudades de Venezuela, donde coexisten fronteras en oposición que son bastante opuestas.
formas de crecimiento, como por ejemplo la de los cerros, con formas de crecimiento adelante como la de la ciudad formal. Esto está en la Avenida Victoria. Y la manera de representar el proyecto para el concurso y para la presentación a mí me explica que ellos tienen una enorme conciencia de lo que es el traspaso de la arquitectura de la ciudad a la arquitectura del cerro y en cierta medida de una operación de urbanización y edificación simultánea. Creo que es muy inteligente que el edificio que se construya sobre una forma de urbanizar y que esa forma de urbanizar, en la medida que se despliega hacia el interior, hacia el cerro, va mostrando una relación de formas que no siguen una lógica de necesariamente de la caja de abajo. Adelante. Y en ese sentido va mostrando en distintas imágenes el tema del relieve y la topografía. Por otro lado, en las secciones, que quizás es el elemento más característico de muchas de estas arquitecturas, como elemento de renovación, particularmente en Joao de Freitas y Roberto Castillo, colocan un tema que es importantísimo, que es el tema que los arquitectos modernos tenían como, digamos, ley, que es que la circulación es parte de un programa, no es un costo del edificio, es un placer del edificio. Recuerden el edificio del hospital del propio Villanueva, donde las rampas, claro, son para enfermos, aquí son para a lo mejor inválidos o personas, pero van produciendo el mismo efecto de un promenade arquitectural en el decir de Le Corbusier. Adelante. La misma presentación del proyecto destaca una cuestión que me parece importante. Detrás del proyecto hay una idea de ciudad y una idea de arquitectura, adelante, que permite configurar un espacio muy significativo. Micucci y arquitectos asociados tienen también varios proyectos, sobre todo, y quizás de los pocos de la escena nacional, que trabaja el tema del diseño urbano, de la planificación urbana y de la arquitectura urbana como un todo. Y yo quisiera destacar el Plan de Renovación Urbana del Casco Central de Baruta, que tengo en deuda conocer con el mismo. En cierta medida me parece destacable esta operación de arquitectura urbana como claro ejemplo de articulación entre urbanismo, como dije, diseño urbano, paisajismo y arquitectura. La operación que está acá es un plan maestro que tiene 4 cabezales que son proyectos ancla que ratifican la imagen líder de la planificación general y de la ordenación del territorio y establece adelante una secuencia de operaciones arquitectónicas que reconvierten el territorio de una condición inicial a una condición nueva. La participación del ciudadano en el rescate del barrio y en el imaginario urbano de este grupo de Baruta, a mí me parece que van a quedar bastante bien puestos, bien colocados en el valor del municipio respecto al tema de la política social que éste emprende en la comunidad local. Aquí hay distintas imágenes del proyecto y de cómo este proyecto se va con distintas fases construyendo y mostrando en el lugar. Si bien es cierto, este proyecto es de una escala más pequeña, a mí me ha parecido destacable que solamente hace muy poco tiempo, o sea, 30 años atrás, el propio Sanabria plantea un tema para el casco central de Caracas, con el tema de la biblioteca y una serie de otros espacios, que en este caso, no en igual condiciones, pero sí en el mismo espíritu, plantean una monumentalización, por así decirlo, del casco urbano en articulación con su patrimonio. Adelante. Y finalmente, el grupo Nómadas, que está constituido por arquitectos que me parecen a mí que están apostando a una situación muy nueva. Peñaranda y Chacón aquí nos plantean, y es el único ejemplo de un proyecto de paisajismo en estricto rigor. Adelante es un proyecto, un parque lineal, bordeando, ¿no es cierto?, una zona de ribera, por así decirlo, y de orilla. Construye una topografía nueva sobre la topografía existente. Es una intensificación de la forma urbana a partir del relieve como factor seminal asociado a la creación de un nuevo lugar, junto con crear una nueva topografía a partir de la modificación de los suelos, posibilita un proyecto urbanístico que destaca los rasgos particulares y emblemáticos de la geografía local. Bien. Conclusiones, a manera de coda. Si el panorama latinoamericano tuvo durante un tiempo, por situaciones ajenas a la voluntad de los autores, un poco fuera del panorama latinoamericano, a mucha de la arquitectura en los años 70 y 80 y 90, yo diría que en este marco que he tratado de plantear,
los esfuerzos de los arquitectos ahí expuestos, Freitas y Castillo, Micucci, Sánchez, Castillo, Juan Carlos, RB Arquitectura y Oficina LPG, Henry Rueda, digamos, Alejandro Borges, Oda, Brewer y Machado, Famiglietti, González y el grupo Nómadas de Peñaranda y Chacón, están colocando en el debate contemporáneo de la arquitectura latinoamericana lo que yo he llamado esta nueva ilusión o esta ilusión de una nueva arquitectura venezolana. En ese sentido, adelante, me parece que el mapa cambia. Hay un tema del dato duro de que la producción de metros cuadrados ha cambiado y que la representación de estas obras en el escenario internacional tiene un lugar más destacado. Adelante. Pasado para atrás, eso. Ya, no, estamos... En ese sentido quería como concluir con alguna sugerencia. Creo que las arquitecturas venezolanas están dialogando con las arquitecturas latinoamericanas en un nivel internacional pocas veces visto. Y yo no lo digo a manera de protocolo ni a manera de salamería. Me parece que todavía queda un esfuerzo muy importante que hacer. Con esto quiero decir que si bien las he reseñado muy positivamente, y me parece que hay un esfuerzo notable de muchas de ellas, me parece que tienen que hacer un esfuerzo aún tan importante como el que han hecho los otros arquitectos de los otros países. Si tomamos como ejemplo al azar las propuestas de Borges en torno al tema matérico, tan reseñado en la historiografía contemporánea de Kenneth Frampton, o el tema de lo tectónico que Heidegger ha planteado en distintos ensayos, yo me atrevería a decir que comparado con algunas cosas que están ocurriendo como la de Colombia, debiéramos hacer un esfuerzo un poco por no sobrediseñar. La arquitectura venezolana, por el proceso constructivo, y es una experiencia que yo he tenido, tiende a engrosar la arquitectura, como que empieza a tener muchas cosas sobrepuestas. Y porque de hecho los clientes, los maestros, los inversionistas, somos todos en Venezuela un poco directores de obra y el arquitecto tiende a un poco a ceder. Lo digo en el sentido que una operación como la de Borges, que tiene enormes capacidades discursivas en estas operaciones de detalle de la arquitectura y en una operación de síntesis formal como en esta casa, que es el de ensamblaje, debiera propender para que el proyecto alcanzara un nivel aún mejor a las célebres frases de Mies, que menos es más. Y en ese sentido, adelante, me parece que en igual condiciones podríamos seguir hablando de los esfuerzos que hace tan minimalistas Castillo, si lo comparamos con Rafael Iglesias. Hay un cierto tema que está como impregnado en la cultura venezolana, que es de la abundancia, de la riqueza. Probablemente Argentina, Chile, Perú son más pobres y tan pobres que los clientes apenas tienen dinero para hacer las locuras que a los arquitectos se les ocurre. Por tanto, es muy difícil que se entusiasmen tanto con meterle más cosas a la propia comida. Y en ese sentido, me parece que en nuestra arquitectura tender y en nuestra sociedad a ser más austero, ser más contracción, nos haría mucho mejor, tanto en la construcción como en ello. El caso de González, que a mí me parece muy acertado el tema programático, yo lo quiero llevar a una cosa más radical como la que hace Alex Bram en Chile, en la autopista central, donde el proyecto, si bien es cierto, trabaja el tema del auto, el tema de la autopista, el tema de la velocidad, opta por trabajar ese tema a la escala de la velocidad. Es decir, si hacemos parafraseando lo que he hablado del 1850, los pasajes parisinos que Benjamin cita tanto como elementos de producción y acumulación de mercancía están hechos para la escala del peatón, para lo que se llamaba el dandy, el flaner o el boyer. Hoy día está a la escala de la autopista, por tanto yo diría que en el edificio de arriba el peatón va a ser menos frecuente de lo que nos imaginamos, salvo que se mantengan los tacos actuales en los cuales la gente camina con los coches puestos. Adelante. En el caso de Sánchez, yo insistiría en acercarlo a las propuestas de interiorismo y arquitectura que maneja Matías Klotz, por solamente referirme a un caso que conozco, que esta es una famosa inversión que hace Matías a una diseñadora bonaerense en Palermo, Soho, y en el cual de alguna manera eleva la casa de la diseñadora y permite que la tienda abajo exista en función más bien a lo que exhibe y a lo que vende. Y la operación de levitación de la casa permite que la escena sea los perímetros del sitio.
Lo digo porque Totón Sánchez tiene una enorme capacidad y calidad, ¿no es cierto?, para los detalles, para la combinación de formas distintas, incluso que podríamos decir a veces son bastante tendientes a una operación más barroca, pero que me parece que le permitiría destacar muchas de las acciones de mobiliario o de interiorismo que él mismo hace. Adelante. El caso de Oda, de Brewer Machado, lo trato de contraponer como un contrapunto con la obra de Peso y von Eriksen en Concepción, llevándolo a una condición en que el edificio justamente pase de la condición que hoy día tiene, de una gran pieza plástica muy bella, a justamente lo que ha sido el concepto de este grupo, que es el tema del programa, y que en el caso de Peso y von Eriksen es un tema fundamental. Adelante. En este esfuerzo me parece que ciertos estándares van lográndose, además de todo lo dicho. Yo destaco a un nivel muy alto, no con esto desmerecer los anteriores, simplemente por que nos coloquemos en el desafío que estos propios arquitectos han realizado, vale decir, en el desafío de mejorar el estándar de la arquitectura venezolana. Y el estándar de la arquitectura venezolana no se mide con la arquitectura venezolana. La arquitectura venezolana se mide con el mundo, nos medimos con el mundo, independiente que se diga que no estamos de acuerdo con la globalización. Nos gusta o no, estamos en el mundo, nos medimos en el mundo y somos parte del mundo. Por tanto, ciertos estándares de la arquitectura catalana, ciertos estándares de la arquitectura latinoamericana mejor, yo diría se alcanzan en algunas piezas como podría ser este ejemplo que ojalá termine muy bien construido del arquitecto Famiglietti, adelante, o en esta casa que realmente es de nivel internacional del arquitecto Rueda. Bien, con esto terminamos y yo quería hacer un epílogo. En el contexto antecitado podríamos afirmar que este conjunto de arquitecturas que hoy día aquí exponemos y que yo he resumido brevemente, y me disculpan sus autores si he cometido alguna interpretación equivocada, tienen una doble dimensión. Por una parte, como he dicho, sitúan nuevamente a Venezuela en el contexto de producción latinoamericana. La colocan bien, está sólida, está bien puesta. Por otra, refuerzan la idea de estar inscritos en la actual fase de globalización terrestre, a la que no hay que renunciar, por el contrario, a la que hay que matizar con lo local, con lo particular, y que ha consistido en el agrandamiento del mundo. Yo diría que una cierta recuperación de la autoestima de los arquitectos venezolanos después de tantas décadas de obras no hechas, de proyectos fallados, de clientes que se han esfumado, de inversiones que han sido mentira o falsas, empieza a aparecer una convicción, ¿no es cierto?, de una arquitectura que se empieza a medir con el mundo. La acción antes descrita, vuelvo a decir, no es de protocolo por estar hoy día con muchos de aquí, de ellos amigos, sino porque los que me conocen saben que lo que estoy diciendo es que lo que ha aparecido y que me ha parecido notable de la serie de entrevistas que he visto y que han sido horas de examinarlas, confirman lo que yo llamo una apertura mental. Es una actitud de los arquitectos frente a los encargos. Nos devuelven una percepción de lo global que no es lineal y nos devuelven una percepción del proyecto que no es mecánico ni automático. Se podría designar esta tendencia como la primera reapropiación del proyecto moderno establecido en los 50 y 60, sin tantos aspavientos como pretensiones de este periodo heroico que nosotros mismos le hemos asignado, pero también con mucha más humildad que las generaciones que antes los precedieron. Y en ese sentido he querido emular una figura de la ecuación, poniendo dos imágenes contrapuestas del periodo de los 50, que es como esta especie de espejo del mundo de Venezuela en la década más notable, con esta figura del ojo de Le Corbusier, más los 5 puntos de la arquitectura, que eran en verdad 6, y que produjeron esta arquitectura moderna dentro del cual el capítulo venezolano está completamente confirmado en la historiografía contemporánea. Y quisiera proponerles esta otra, que es de este ojo con la ilusión de Magritte, ¿no es cierto?, de este truco, en el cual tenemos como resultado la arquitectura venezolana contemporánea que yo he destacado. Pero hay una ecuación que está en una incógnita. Yo creo que los arquitectos que hoy día están aquí presentes y en los cuales tienen que tener un enorme orgullo de poder haber llegado a puerto gracias a los esfuerzos de todo el equipo de la Fundación Espacio y particularmente, como he dicho, de Elisa Silva y de su grupo
de arquitectos y de montadores que han logrado hacer esta exposición magnífica, decir que tienen que resolver una incógnita. Yo no la sé, si no la habría puesto, porque sería como tonto, yo sé el secreto y no se los cuento para que ustedes se compliquen la vida. No, realmente entiendo de que hay una incógnita que no se sabe. Yo creo que la incógnita ronda el tema del proyecto. El tema de que el proyecto tiene que ser, como su palabra originalmente lo dice, un proyectil. Un proyectil en el cual la idea fuerza, las decisiones de proyecto, las pocas decisiones de proyecto sean tan contundentes, de tanta consistencia intelectual, que resistan, igual que un cohete, igual que un proyectil, llegar a puerto, perdiendo muchas cosas en ese tránsito del proyecto a la obra, pero manteniendo la esencia de lo importante y perdiendo lo superfluo. No se puede cargar con muchas decisiones simultáneas. Los proyectos de arquitectura son 3, 4, 5 a lo más decisiones. Y algunas decisiones no son decisiones de arquitectura, son decisiones políticas, son decisiones sociales, son decisiones económicas. Creo que estos arquitectos están manejando esa ecuación con esa combinatoria. Hay decisiones políticas. La arquitectura es un problema de debate ideológico. La arquitectura se representa ideológicamente. No hay que tenerle miedo a discutir las ideas, a confrontar las ideas. La arquitectura también es una respuesta social. Nosotros tenemos que recuperar el liderazgo de los arquitectos que aquí en Venezuela lo tuvieron durante muchas décadas por servir a los otros, por hacerlos más felices. No basta con hacer buena arquitectura, hay que hacer ciudadanos felices, gente contenta de vivir en casas que quieran vivir y que no que le impongamos. Los arquitectos tenemos, y estos arquitectos tienen que dilucidar la ecuación de cómo lo van a hacer para que con poco hagan mucho, vale decir que pasemos siempre liebre en vez de gato. Y en ese sentido, que hagamos un buen negocio, porque un buen negocio es para todos, es para la ciudad, es para los alcaldes que tienen réditos políticos, es para los que invierten dinero, es para los que habitan, para los que transitan por la ciudad, es para los otros. La buena arquitectura no es para nosotros, es para los demás. Y en ese sentido, la incógnita tiene, yo creo que, mucha probabilidad de éxito. Y lo digo porque los conozco a todos ellos, a muchos más que a otros, pero yo diría que parte de la ecuación ya tiene una cosa resuelta. Una ilusión por una nueva arquitectura venezolana ya ha partido bien según mi modesto entender. Porque como señala De la Sota, los buenos arquitectos, que los hay y los son, los que hemos mostrado, y la buena arquitectura, que la hay y la he expuesto y que está a nivel internacional, es antes que nada buenas personas. Y yo creo que estos 10 grupos de arquitectos son eso, muy buenas personas decididas a mostrarse públicamente y exponerse a los demás con toda la realidad de su quehacer, con mucho orgullo, con mucha humildad y con mucho entusiasmo. Muchas gracias.